Vamos a la mesa de análisis. Le doy la más cordial de las bienvenidas al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, el diputado Hamlet Almaguer. Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Manuel, muy buenas noches. Yo dije, ¿rejuveneció Vicente o qué pasó? Y también endelgazó tantito. ¿Cómo estás, querido Hamlet? Todo muy bien, Manuel. Un saludo aquí desde la Cámara de Diputados, ya listos para el debate de mañana de la reforma electoral. Excelente. En un momento estaremos hablando de ello, diputado. Le doy también la bienvenida al columnista y gran analista político Norman Pearl, que también nos acompaña el día de hoy en este lunes de esta mesa de análisis. Norman, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, muy amable por tu introducción. Pues con mucho gusto, con el gusto de siempre, ¿no? De poder participar en los grandes temas nacionales. Sin Censura tiene por costumbre abordar los temas con objetividad y bueno, estoy seguro que esta noche no va a ser excepción. Un saludo también a Hamlet y seguramente a Marcelino, Manuel. Muchas gracias, querido Norman. Y también justamente le doy la bienvenida a Marcelino Gómez Brenes, que ya está también aquí en la mesa de análisis, excelente analista político también. Querido Marcelino, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Manuel, buenas noches, te saludo desde Chihuahua, acá donde sí envidiamos las lluvias y el agua de Tabasco. Un abrazote para Norman y Hamlet, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, querido Marcelino. Pues vamos entrándole sin censura, diputado Hamlet Almaguer, el tema de la reforma electoral ya está prácticamente a horas de darse. Felipe Calderón Hinojosa, allá en Madrid, allá en España, estaba diciendo que la democracia estaba a punto de morirse porque el INE iba a ser reformado. Esto lo dice Calderón desde Madrid, desde España. Imagínate hablar de democracia en un país con una monarquía, eso ya es una cuestión bastante usada, pero en el caso de Calderón lo hace y dice que esta reforma electoral va a matar la democracia en México. Mientras tanto, los dirigentes de Morena, Mario Delgado y demás líderes del partido están promoviendo la reforma electoral. En tu caso, pues ha sido a decenas y docenas de casas universitarias alrededor de la República para informarle a los jóvenes acerca de la reforma electoral. De una vez por todas, querido Hamlet, ¿se va a destruir el INE? ¿Va a morir la democracia, como dice Felipe Calderón? ¿O es puro bluff, pura mentira? Imagínate al que se robó la presidencia hablando de democracia. En ese momento estamos. Lo peor de Latinoamérica se reunió allá en España y es que a la derecha le queda muy poco espacio, ya muy poco margen. Hay una ola progresista en nuestra región. Este domingo es la elección presidencial en Brasil. Aprovecho para comentarle al auditorio y por supuesto a la producción de Sin Censura, que vamos a estar por allá, vamos a estar en Sao Paulo, vamos a estar dando seguimiento a la elección, entonces ya tienen corresponsal si gustan. Y pues mira, estaba Calderón, estaba Cedillo, que pues carga con el tema del FOAPROA y de haber llegado a la presidencia solamente por un muy lamentable acontecimiento que fue el asesinato de un candidato presidencial. Estaba Aznar, que pues prácticamente regaló todo el patrimonio de los españoles, ya después los siguientes gobiernos continuaron con esa ola para privatizar, y estaba también el juez Moro, que metió a la cárcel ilegalmente al presidente Lula. Entonces, bueno, pues ya se juntó el club de los reaccionarios y la preocupación es esa, Manuel, que ya están por perder todo el poder. Y en el tema de la reforma electoral, pues estamos abiertos a las propuestas, a los comentarios de la oposición, así fue en la reforma de Guardia Nacional, aprobamos las modificaciones que realizaron en el Senado. Entonces, pues estamos listos para esta transformación de nuestras instituciones y eso implica pues que se vayan Lorenzo, Ciro, Jacobo y sus demás amigos. Manuel. Muchas gracias, diputado. Norman, Felipe Calderón, ya lo decía
el diputado Hamlet Almaguer, junto a José María Aznar, otro exmandatario español, y Ernesto Zedillo Ponce de León, hacen este foro, convocado nada más y nada menos que por Mario Vargas Llosa, allá en Madrid, España. ¿No resulta curioso que vengan a hablar de política latinoamericana desde el corazón de España, allá en Europa? Porque parece ser que no se podría dar las condiciones para hablar de un foro sobre la democracia, de un foro sobre la reforma electoral por parte, olvidémonos de Aznar, nada más de Calderón, en un lugar como el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, o en cualquier plaza pública en la cual reconozcan a Felipe Calderón, querido Norman. Mira, Manuel, es muy claro que Felipe Calderón, Zedillo, buscan foros que no tienen, ¿no? Por supuesto que en México, en América Latina, va a ser muy difícil que alguien le ofrezca una difusión, un foro, una posibilidad de que hable, ¿no? Porque pues ellos realmente están fundamentalmente trabajando a través de mecanismos pues que están muy limitados, ¿no? Que están arrinconados por el propio pueblo de México, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que dentro de este pequeño grupo de Madrid, por decirlo de alguna manera, estuviera Moro, ¿no? Aquel juez que llevara a la cárcel a Lula a través de una patraña, ¿no? A través de el invento de haber recibido un departamento que después se mostró que no era así y salió después de algún tiempo Lula, en donde lo único que lograron fue acrecentar su popularidad, ¿no? Y su simpatía, la simpatía del pueblo brasileño. Me parece muy, muy lamentable que siga habiendo foros y que le sigan dando la difusión en México que no merecen, ¿no? Es curioso cómo episodios tan importantes para la política mexicana no se difundan y sin embargo en su lugar se le dé voz a la distancia a este grupúsculo que bueno, pues se saben perfectamente derrotados y están dando patadas de ahogado. Es importante mencionar una vez más que América Latina se encamina, y qué envidia de veras con Hamlet en su aparición como corresponsal de Sin Censura y por supuesto como un veedor, ¿no? Que podrá manejar testimonios muy claros de la evolución de este domingo, de la votación en segunda vuelta. Fíjate, con esta circunstancia, América Latina se convertiría en un continente que está en pos del progresismo y que tendría además alrededor del 90% de la población, sí, gobernaría alrededor del 90% de la población de América Latina. Qué perdido está el Grupo de Madrid, ¿no? Qué perdidos están y qué triste que no se den cuenta que son rechazados en todo el continente, ¿no? España, bueno, España debería estar al margen. Sin embargo, pues es cuna de la ultraderecha moderna, ¿no? Y Vox forma parte de sus organizadores. Entonces, bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa este domingo, pero yo estoy muy, muy entusiasmado y con muchísima ilusión de que Lula gane la presidencia una vez más. Correcto, querido Norman, muchas gracias. Marcelino Gómez, la reforma electoral, posiblemente una de las más atacadas por la oposición, por el PAN, por lo que queda del PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el PRI, no sé si vio a un arcángel y de repente cambió de opinión, o más bien su presidente, para llegar a ciertos acuerdos políticos y empezar a hacer un coqueteo en el cual, pues primero terminó siendo la aprobación a nivel federal en la Cámara de Diputados de la extensión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta 2028. Le han estado preguntando una y otra vez a Alejandro Moreno Cárdenas sobre si van a aprobar la reforma electoral. Dice él que no, pero más bien sus acciones dicen que un sí. Al final de cuentas, se reduce al apoyo del PRI para que cuenten con las 2/3 partes de la mayoría constitucional. La pregunta es, querido Marcelino, ¿será que el PRI, una vez que otra vez traiciona a la oposición votando a favor de la reforma electoral, ya no haya marcha atrás para el PRI, ya no haya un punto medio en el cual puedan hacer una coalición como en su momento con Va por México, o se la van a jugar por la libre, querido Marcelino?
Ojalá, Manuel, que traicionen a la oposición, pero no traicionen al pueblo de México. Es una oportunidad para el PRI que esperemos desaparezca en el 2024, pues por lo menos después de décadas de saqueo a este país, dejen algo bueno, por aunque sean los últimos años, los últimos momentos de su existencia, que apoyen esta reforma político-electoral, que fuera de lo que dicen estos canallas que andan allá del otro lado del charco, pues es el nacimiento de la verdadera democracia participativa. En el 2018 se logró el triunfo del movimiento y del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue a costa de jugar bajo las reglas de estos corruptos, bajo un instituto nacional electoral injusto, mañoso y corrupto, pero ahora con esta reforma vamos a dejar sentadas las bases para que en el futuro exista una verdadera democracia participativa donde la gente tenga contacto directo con las decisiones que se toman en este país, en donde ya no se derrochen, no tengamos consejeros y consejeras del INE viviendo como faraones, que se ajusten, valga la redundancia, a la justa medianía, que se ajusten a la realidad de nuestro país. Yo creo que por allá en Europa no se han dado cuenta que los personajes que van a lloriquear y que seguido lo hacen en el extranjero, pues no son muy bien vistos en el país, por lo mismo no recorren los municipios, los estados, los pueblos, por lo mismo les vale poco que la gente esté de acuerdo o no con ellos en el país, que el pueblo mexicano respalde sus posiciones y sus visiones políticas. A ellos lo que les importa es estar bien con Vargas Llosa o con Aznar, pues es al final de cuentas sus referentes, Manuel. Correcto, querido Marcelino, te agradezco mucho.